Entonces observemos aquí, en el principio creó Dios. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Ese solo versículo tiene el mundo enjaranado. Y el otro está, ¿a dónde? Ay, Señor. En San Juan capítulo 1. En el principio, ¿qué pasó? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esos dos versículos me escriben, me dicen, me llaman. Hermano, estos no concuerdan. Porque Génesis dice, habla de un principio y Juan habla de un principio. ¿Cuál de los dos principios es el verdadero? Esto se llama unos temas conflictivos en teología. Y para ello uno tiene que ubicarse para tratar de no confundirse ni confundir a otros. Génesis habla de un principio. El principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan habla de un principio. Hermano, ¿qué es la palabra principio? A ver, ¿qué es? Allá en arameo, allá en griego, no en arameo, ¿dónde es? Allá en hebreo es Génesis. Todo lo primero, todo el principio de todo se llama el Génesis. Entonces allá está, en el Génesis creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan trata de contradecir lo que dice ¿quién? Génesis 1, en que en principio era el verbo. El verbo era con Dios. Aquí no hay ningún principio creativo. Entonces, ¿a cuál de los dos principios le creemos? Una alabanza para el nombre del Señor. Hermano, cuando uno vaya a leer Biblia, no va a leer Biblia por leerla. Siempre está la homilética, la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de los libros sagrados. Toda palabra tiene un significado, no está escrita ahí porque está escrita. Todo en la Biblia dice Jesucristo que ni una jota ni una tilde será quitada, porque todo tiene su significado en la lectura, en las escrituras. Entonces, aquí vamos a hablar, escúchenme, un comentario lógico. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Escúchenme esto, el libro de Génesis, ¿quién lo escribió? Lo escribió, bueno, vamos a ver si con esta explicación nos vamos. Nos escribió Moisés. Vamos a ver, los reglamentos dicen quién lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo y para qué lo dijo. Los 5 dedos o las 5 vocales de la hermenéutica. Entonces, ¿quién escribió el libro de Génesis? Lo escribió Moisés. Ahora, ¿en qué tiempo vivió Moisés? ¿Moisés en qué tiempo vivió?
aproximadamente 2000 y pico de años después que se creó o que Dios hizo el programa terrestre. Más de 2000 años. En esos 2000 años se crearon muchos comentarios de lo que era la gente. Cada uno comentaba cómo fue, porque las tribus, todas las tribus que había en el mundo tenían sus propias creencias. Ante todo, en la era cosmogónica, que todo tenía su principio a base de alguien. En el tiempo de Moisés, pues todas esas creencias florecieron, pero nadie sabía realmente cómo había sido el fundamento de la creación o el camino creativo. Los egipcios, los arábigos y todas las creencias, los hititas, todo el Mediterráneo con todas las culturas, también allá en Babilonia, en los caldeos y todos ellos tenían sus propias creencias, pero ninguna de ellas era la verdadera. Cuando vino Moisés, que Dios lo escogió, entonces ahora viene, escúcheme, viene Dios y toma a Moisés y le reveló Dios a Moisés todo cómo había sido Dios desde el principio. Hablando el principio de la tierra, ¿no? o de los cosmos. ¿Qué hizo Dios? Tomó a Moisés, devolvió el tiempo, 2000 y pico de años, y paró a Moisés allá, cuando no existía hombre en la tierra ni vegetación. Entonces Moisés vio que en el principio Dios creó los cosmos, es decir, los cielos. La palabra cielos, los cielos, está en plural. No está en singular. El cielo no dice así. ¿Están qué? Los cielos y la tierra. Entonces Dios le mostró a Moisés como Dios le devolvió el tiempo, o sea, Dios lo trasladó del tiempo presente de Moisés, y Moisés regresó y Dios lo puso allá cuando Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ahora viene Moisés y vio cómo iba Dios haciendo todos los días. Y precisamente Moisés fue el único que Dios usó precisamente para descubrir o para mostrarle cómo había sido el principio de la creación. ¿Me expliqué? Hasta entonces Moisés escribió todo legalmente para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tuviera la verdadera información. Ese fue precisamente Moisés. Les voy a leer algo aquí que encontré. En el principio que habla Moisés es el principio de la creación cosmética, es decir, de los cosmos. Luego habla del principio de la creación terrestre, porque es que Moisés está hablando que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Moisés no dio explicación de los cielos, sino que él se va a entretener ahora en la tierra. La creación de los cielos, figúrese, de los cielos, por ahí habla que hubo uno que subió al tercer cielo. Entonces, si hay tercer cielo, tiene que haber segundo y tiene que haber cuarto, si es posible.
Entonces uno subió hasta el tercer cielo. Entonces, ¿por qué? Porque es que no solamente hay un solo cielo. En griego no se dice así, sino se llama cosmo. Ahí, hablando de los cosmos, pueden hacer muchos cosmos. Entonces, este principio en filosofía se le llamó el principio arjé, que significa en griego el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas. También se le aplica a la sustancia o materia, es decir, aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir, solo él mismo. Ese fue el principio que Moisés observó. Entonces Moisés dio al pueblo de Israel la verdadera información, porque Dios lo trasladó 2000 y pico de años atrás. Y Moisés vio y observó detalladamente que la tierra estaba desordenada, que estaba vacía. Vio el Espíritu de Jehová y levantó a dar información de toda la era patriarcal. Y todo eso dio detalle Moisés hasta llegar al libro de Éxodo. Creo que 50 capítulos enteros desglosando todo eso hasta llegar a su tiempo nuevamente. No sé si me expliqué con esa información. Lo que sí quiero es no brincar, ni tampoco esforzar mi garganta a hablar lo más posible. Claro. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuál es el principio de Juan? Juan fue el último de los apóstoles. Juan vivió aproximadamente hasta el cierre del año, que el año que es 100. Supuestamente Juan escribió el Apocalipsis al cierre por ahí del año 90 y pico. Del año 96, 94 por allí fue escrito este Evangelio de San Juan. San Juan, él fue obispo de la iglesia del Asia Menor. En el Asia Menor fue donde Pablo se le prohibió que predicara el Evangelio. Y luego todo el Asia se llenó del Evangelio. De allí están las 7 cartas apocalípticas. Juan estaba en la provincia del Asia. El Asia, un ejemplo, es como algo parecido a Maicao. En Maicao hay gente de todas partes de Colombia y del mundo. Hay gente, creo que de 21 nación árabe. Hay gente de todas partes del mundo en la frontera. Ahí, o había pues en Maicao. Así era el Asia. El Asia fue un centro porque estaba el mar Egeo, el mar Adriático, también el mar Negro, y eran puertos muy especiales, muy buenos para la mercancía. De ahí vivió Homero, el genio de la medicina, y toda esa gente vivieron allí. De ahí salió también la teoría del caballo de Troya, y todo ese fueron terrenos muy importantes que la historia habla de ellos. Juan le tocó a esa parte. El mundo cristiano, cuando se predicó el Evangelio, escúcheme, el Evangelio se metió hasta
hasta los sacerdotes judaizantes, toda esta cantidad de judíos religiosos, prosélitos. En el día de Pentecostés se le predicó a 21 naciones, y en esas naciones eran representantes de los judíos que vivían en esas naciones. Y el día de Pentecostés esa gente se informó, fueron creyentes y cada uno corrió a su país. Luego se convirtieron mucha gente. Cuando vino la destrucción de Jerusalén o la persecución de Pablo, cuando Esteban, mucha gente salió y esa gente corrió hacia el Asia Menor. También en el Asia Menor había otras creencias de Platón, de Aristóteles, de muchas gentes que también estaban en esa parte, lo que son la parte gnóstica. También corrió la parte de Babilonia, donde estaba la ciencia esa de los astros. Y toda esa gente se llegaron hacia esa parte, y esa era una revoltura de religiones que habían. E inclusive los creyentes que estaban en el Asia se estaban confundidos. Y el único que existía en ese tiempo, ya Pablo había muerto, todos habían muerto, el único que vivía era Juan. Y a Juan se le escribió, se le llamó, se le informó: Juan, explícanos. Porque es que la filosofía decía una creencia, que Juan estaba equivocado, porque Juan escribió 3 cartas, y esas cartas fue para el Asia. 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Las cartas fueron escritas primero que el Evangelio. Ahora Juan les escribe, y eso, la confusión estaba bastante difícil, porque la filosofía decía que el hombre era inmundo, la materia de hombre, o sea, la materia antropológica era bastante inmunda y no tenía conexión con Dios. Que el hombre necesitaba, decía la gnosis, unos seres espirituales. Ahora, Jesucristo era uno de los ángeles importantes de la gnosis. Jesucristo, según, era un ángel, pero ese ángel necesitaba otros ángeles para que le llevaran la información de lo que era la parte antropológica. Ahora viene el hombre. Usted necesitaba, según ellos, que usted tuviera un ángel, para que ese ángel estuviera atento a la oración suya, para que ese ángel fuera donde estaba Jesucristo, que era el ángel mayor. Y cuando ven a ver toda esa cantidad de creencias, maltrataban a la conciencia de los hermanos. Mire lo que por donde pasó la iglesia. Ahora viene otra cosa, que Jesucristo para esa creencia era un ángel. Eso me huele algo parecido como los testigos de Jehová. Ahora viene otra creencia, que Jesucristo en sí no era Dios, era una herejía, sino que Jesucristo era un Dios. Le pusieron el artículo un Dios. Esa era otra creencia. Y así sucesivamente. Esa era mucha creencia, era un enjambre de creencias. Y Juan estaba allí. ¿Sí me estoy explicando? ¿O tengo que brincar para que ustedes me entiendan? Una alabanza para el nombre del Señor. Ahora viene Juan. Y Juan estaba bastante. ¿Y sabe qué hizo Dios? Escúcheme. ¿Sabe qué hizo Dios?
cogió a Juan. Vamos a ver si doy para explicar esto. En el problema de Moisés, vino Dios, cogió a Moisés y lo trajo aquí. Moisés aquí vio cuando Dios creó los cielos y la tierra, aquí. Y Moisés principió a hablar de aquí para acá. Esto se llama el arjé. Ahora viene Dios y coge a Juan. ¿Qué hizo Dios con Juan? Lo levantó como hizo con Moisés y se lo trajo aquí, a la eternidad. ¿Sí? ¿Me expliqué? Dios vino ahora, cogió a Juan, lo trajo hasta la eternidad. En la eternidad no había cielo ni había tierra. Entonces, allá en griego no se llama arjé, se llama aiperón. Este término, vamos a leer aquí. San Juan en su evangelio no se refería a la creación de Moisés. Así que Juan no se estaba refiriendo a lo que Moisés dijo, sino Juan buscó Dios que se diera cuenta el programa, el propósito de Dios en la eternidad. Entonces Juan se remonta a la eternidad, es decir, cuando Dios pensó hacer una obra magna. A ver, una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Siempre los arquitectos dicen: Señor, ¿qué piensa usted hacer con este de aquí? El dueño del edificio le cuenta: yo quiero hacer esto, quiero hacer un centro comercial, quiero hacer vivienda, quiero hacer bodegas. Entonces, de acuerdo a eso, se sienta. ¿Quién se va a sentar? El dueño con el arquitecto. En la eternidad no hay otro Dios, porque Él dijo: yo Jehová soy solo. Entonces Dios aquí en la eternidad se sentó Él solo y principió Dios a dibujar en su mente, a pensar en su mente lo que Él iba a hacer. Eso lo estaba viendo Juan cuando Dios estaba sentado solo. Una alabanza al Señor, hermanos. A ver, ¿cuánto damos gloria a Dios? Juan estaba aquí viendo lo que Dios estaba pensando hacer. Esto en griego se llama el aiperón, que quiere decir pensar lo que se va a hacer después. Una alabanza para el nombre del Señor. A ver, hermano, ¿cuánto damos gloria a Dios? En esa idea de Dios de hacer aquella obra que se llamó el aiperón, que en términos tenía varias aplicabilidades. Primero, ¿qué quiere decir la palabra aiperón en griego? Una idea sin límite. Algo invisible. Hermano, claro. Usted tiene un lote y se sienta a ver qué va a hacer con este lote. Lo que usted está pensando, lo que usted está viendo lo que va a hacer, pero eso es invisible. ¿Sí me estoy explicando? Eso está invisible, usted está pensando lo que va a hacer. Por ejemplo, el panadero dice: mañana voy a hacer pan. Y le voy a echar queso, le voy a echar mantequilla, le voy a echar huevo, le voy a echar. Pero él está pensando lo que va a echar mañana. Pero usted está viendo el pan. Él está haciendo un pan invisible, ideológico, de idea, que mañana lo va a efectuar. Eso es lo que Juan dice. Una alabanza para el nombre del Señor. Tiempo indeterminado. B. Es algo inmortal e indiscutible, no conocido anteriormente por imperecedero.
Es decir, la idea solamente la disfruta quien la tiene, pero el público ni la está viendo, es invisible. De él se engendran todas las cosas, es decir, de la idea se engendran todas las cosas. Todo sale de lo que no era y vuelve a lo que no era. Contiene un ciclo giratorio. En filosofía se conoce como el ser, como el monser y como el no ser. Ese es un giro giratorio. Es algo invisible. Lo disfruta aquella persona que lo está pensando hacer, pero no hay nada hecho. Esta aclaración sistemática, San Juan nunca dijo que el Verbo era una persona de Dios. Escúcheme, Dios estaba pensando en un pensamiento. Ese pensamiento es el principio de los principios. Vamos a ver si me explico. Cuando se siente el arquitecto con el dueño del edificio que va a hacer, él se sienta con él. Ese es el principio de una idea, pero no es el principio del edificio. ¿Me estoy explicando? Es el principio ideológico. ¿Qué es lo que el señor dueño del terreno va a hacer? Ese es un principio. En el griego se llama el aipeirón, que quiere decir el principio de los principios. Ahora luego, el principio de la obra, ¿cuándo es? Cuando el maestro coge una cuerda, unas estacas, un metro, y principia a cuadrar el terreno. ¿Cómo está? ¿Cuántas medidas? Usted, señor, agarre un barretón, un cavador, cabe un hueco aquí. Ese es el principio del edificio. En griego se llama el arjé, que quiere decir llevar a cabo una obra ya pensada. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pero vamos aquí a entretenernos con esto. ¿Qué dice Juan? Porque es que Juan tiene un problema que lo está esperando. Que los creyentes pentecostales están confundidos por la filosofía de Platón, por la filosofía de las gnosis, por los hebraicos, por la de Babilonia, por todo eso. Los creyentes no encontraban cómo hacer. Entonces Juan, para hablar de Jesucristo, se remonta a la eternidad. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Y qué dijo Juan? En el principio ¿era quién? El Verbo. ¿Qué verbo? ¿Qué es el verbo? La palabra. Ustedes miren en unas versiones, en el principio era la palabra. Aquí dice en el principio era el verbo. Si leyéramos esto en griego, dijera en el principio era el logo. Usted mira una Biblia griega, allá dice en el principio era el logo. Ahora, busca la Biblia, esta que tenemos, la 60, en el principio era el verbo. Y si busca otra Biblia de las Américas, dice en el principio era la palabra. ¿Me explico? ¿Qué dice San Juan? En el principio era ¿qué? El verbo. ¿Y el verbo era? Vamos a ver. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo era? Con Dios. Porque Dios hablaba consigo mismo. Una alabanza al Señor. Hermano, David usó el lenguaje.
Gracias, hermano. David usó el mismo lenguaje. Cuando él decía en un salmo, bendice alma mía Jehová. ¿Con quién estaba hablando él? ¿Con quién estaba hablando David? Cuando decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Con quién estaba hablando él? Consigo mismo. Ese lenguaje lo hizo Dios, porque Dios no tenía otro Dios, ni chiquito, ni mayor, ni igual que él. Él es solo. Una alabanza, a ver, un aplauso para él, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Juan le dice, en el principio, no estaba hablando del principio de Moisés. Dios se lo llevó más allá, Dios se lo llevó a la eternidad. El principio de Moisés fue ya lo que Dios determinó hacer en la eternidad. Aquí. Y Juan estaba aquí. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Una alabanza para el nombre del Señor. Y ahora, escúchenme. Ve hermano, ¿de dónde principió Juan a hablar de Jesucristo? Por eso en los evangelios hay que saber leerlos a ellos. Juan principió su evangelio desde la eternidad. Declaró que en el principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces ahora, en el versículo 14, dice, y aquel verbo, oh, alabanza al Señor, aquel verbo que estaba en la eternidad, se hizo carne. ¿Ah? Y habitó dentro de nosotros. Oh, alabanzas. Hermano, y es una cosa verídica. Escúcheme. Si a mí me saca, por ejemplo, a mí me llevan, hermano Salón, lo vamos a llevar un paseo ¿a dónde? A Estados Unidos. Te voy a llevar ¿a dónde? A algo escondido, una empresa, vamos a decir, una parte muy íntima, muy querida de los Estados Unidos. Te voy a llevar a los jardines de ¿a dónde? Allá de Orlando. Te voy a llevar a la universidad de ¿qué? De los Estados Unidos, ¿cómo se llama? La Harvard. O te voy a llevar ¿a dónde? A los concilios. Bueno, si a mí me llevan allá, yo observo, yo voy a conocer qué es lo que hay allá. Es decir, me llevan a los jardines, voy a conocer flores que nunca he visto, plantas, hermosura. ¿Qué es lo que voy a conocer? Porque es que me llevaron allá. Yo tengo que ver con los ojos. A ver, hermano, ¿qué voy a ver? ¿Qué? Cuando a Juan se lo llevaron para la eternidad, Juan en la eternidad vio cosas maravillosas. Y vio a Dios rodeado de una gloria. Eso lo vio Juan. ¿Sí me explico? Dios lo vio rodeado, es decir, Juan vio a Dios rodeado de una gloria magnífica, única. Ahora, aquella gloria que Juan vio en la eternidad, dice aquí, versículo 14, y aquel verbo, ¿era qué? Se hizo carne y ya habitó, a ver, habitó ¿dónde? Entre nosotros. Y Juan le pone un paréntesis que quiere decir una declaración importante. Y dice el paréntesis, y vimos su gloria.
¿Cuál gloria? A ver, ¿cuál gloria? Como del unigénito del Padre. Es decir, que Juan, que vio la gloria que tenía Dios en la eternidad, ahora esa gloria la ve en la persona de Jesucristo. Hombre, una alabanza para el Señor. Mire, hermano, que yo no sé, hermano, me perdonen, pero ya se nos fue el tiempo. Ponte en pie y dale, pero esto está tan maravilloso en esta mañana. Con razón tenía Pedro cuando Jesucristo se lo llevó allá al monte de la transfiguración. Jesucristo estaba vestido de un cuerpo de carne, pero por dentro tenía la gloria del Padre. Cuando Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración, ¿sabe qué hizo Jesucristo? Mire, se abrió la corredera y le mostró la gloria que estaba él internamente. Y Pedro dijo: Señor, hagamos 3 enramadas. Denle gracias al Señor, hermano. Levanta tu mano y te voy a decir algo. Escúchame lo que te voy a decir. Si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, esa gloria se va para adentro de ti. Y si esa gloria está dentro de nosotros, domina todo lo que existe. Un aplauso fuerte para nuestro Dios. ¿Quieres recibir a Cristo en esta mañana? Levanta tu mano. Levanta tu mano y acepta a Cristo. Esa gloria estaba en el propiciatorio. Cuando la pared intermedia fue rota de arriba abajo, esa gloria pasó y la tenemos en esta mañana aquí en Los Fundadores. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, y muchas gracias. Oh, alabanza a tu nombre. Gracias, Señor, y muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, la gloria para su santo nombre. Señor, bendice esta iglesia. Gracias, Señor, gracias. Oh, amén. ¿Qué hermano, qué persona quiere reconciliarse con Dios? Tú fracasaste en tu vida espiritual porque te faltó esta gloria. Esta gloria, similar a la que vio Moisés en la zarza. Y esta gloria la vio Juan en la persona de Jesucristo. Y esta gloria la podemos tener nosotros si aceptamos a Cristo en nosotros. Oremos, somos despedidos. ¿Quién dirige la oración? Señor Jesús, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, y muchas gracias.